Modificar los límites comienza en la dinámica del pensamiento. Retar las limitaciones desde la imaginación, el cuerpo dejándose afectar. Encarnar conceptos y mundo, compartir preguntas para dialogar, ya es descubrir la nebulosa porosidad de cualquier frontera. Las fronteras son aire para circular. El límite se contrae o amplía según lo demande la coexistencia. La modificación de algunos conceptos se heredan para permanecer. Tal es en mi caso, y que he de trabajar mucho, heredar el juego de palabras y concepción que hace Donna Haraway de responsabilidad, responsibility, la asertividad en la reacción, habilidad de responder. Premisa: uso equivocado de la palabra, error o hasta algo de mala intención. El envío anticipado debe ser esperado como tendido de fronteras que pretenden dar cierto orden a la presentación. Siguen mi lógica que quizás se forma para interpretar mal, disonar, acoger el error para propiciar desvíos o invitación a rectificar. Aforismos previos debía escribir, poética mínima que enuncia concluir comenzando. El humanismo es un sistema ideado por humanos, un acuerdo mítico y afectivo entre antropoides que en algún momento establece el punto de corte de lo inhumano, límite que supone la exclusión de bestias y monstruos. De igual manera, se está estableciendo otro punto de corte, límite que a su vez supondrá la exclusión de los humanos. En lo que llega, quizá el tránsito invente otra forma de estar que no sea la de la exclusión. El poshumanismo sería otro acuerdo mítico y afectivo entre animales humanos, antropoides antropizados. Por ejemplo, se disemina el mito de la longevidad jovial. En el humanismo moderno se consolidaba el mito del patriarca respetable, maduro y trabajador. Entender la antropización permite especular sobre el humanismo de nuestra era. Los animales humanos desarrollan formas y relaciones que les permiten conjurar su fragilidad. Homo sapiens, Homo faber, Homo economicus, Homo demens, Homo ludens, Homo consumans. Es importante recalcar la diferencia entre humanismo y animal humano. El segundo, resultado de procesos antropizantes, elabora una serie de acuerdos míticos y afectivos. Las transformaciones en las tecnologías de poder, comunicativas y de producción permiten radicalizar el principio de autotransformación humanista. La genética y biotecnología aceleran la capacidad de transformación del animal humano y las maneras de compartir el mundo. Marcando las premisas de la presentación, arte y estética se asumen como instituciones vinculadas a la ilustración, distinguiéndose de lo artístico, que vincularía a una poética de la vida más amplia, mientras lo estético también se asume en una dinámica que supera la filosofía y cubre diversas experiencias sensibles. Para ilustrar este contexto, se invita a ver Cima Blue, el capítulo 14 de la primera temporada de la antología de animaciones Love, Death and Robots. Basada en un relato del astrofísico británico Alasdair Reynolds, narra la historia de Cima, reconocido artista, quien invita a una periodista para revelar su vida y presenciar su última obra. De anacrónico retratista, Cima utiliza los recursos creativos de su tiempo y su propuesta artística se va consolidando en la obsesión por el azul, clara alusión a Yves Klein. Las obras de Cima se destacan por su grandiosidad y espectacularidad, mientras su rol de artista se integra al jet set por el misterio que le rodea y las mejoras que somete a su físico. La periodista llega al lugar donde está preparando su obra magna y la entrevista devela su pasado.
En realidad, es un antiguo robot limpiador de piscinas que fue mejorado continuamente por su creadora hasta volverse extraordinariamente inteligente. Sima, al final de su existencia, regresa a su forma original y a la tarea de limpiar la piscina, encontrando satisfacción en lo simple y volviendo a su origen. Un recorrido de la institución espectacular del arte contemporáneo hasta redescubrir el vínculo de lo artístico en la vida cotidiana. No abordaré la problemática del arte contemporáneo, pues multiplicaría los niveles del laberinto. Recurriré a un género contemporáneo que, al servirse de biotecnologías, permitirá especular sobre aquello que enmarca el arte y lo artístico. ¿Un humanismo que viene después? Aparte de las mutaciones de Sima como artista, cyborg o robot, su historia invita a la reflexión de la capacidad creativa y erótica de la inteligencia artificial para establecer en qué momento puede considerarse animada y cercana al ser humano. La presencia humana es indisociable del lugar, a la vez que el lugar no puede ser indiferente a la humanidad. Es más accesible comprender la integración biológica desde la aproximación antropológica de Philippe Descola, quien ve en la forma de vida achuar una relación simbiótica con la naturaleza que establece la interlocución de una red de reciprocidades con la selva. El motor de explosión modificó la corporalidad, la producción simbólica y las coordenadas espaciotemporales. Las redes viales transformaron el espacio. La velocidad y personalización del movimiento transformaron la temporalidad y las emisiones de gas de invernadero aumentaron sustancialmente. El ciberespacio y los entornos digitales plantean reflexiones ontológicas. ¿Qué son las cosas? ¿Cuáles son los objetos digitales? Mientras la aceleración va en aumento, la corporalidad, la producción simbólica y las coordenadas espaciotemporales se reescriben. El ser humano, mediante la técnica, transforma lo natural y por ello es transformado. En la actualidad se ha alcanzado a ver por primera vez el umbral de conversión de la técnica con propiedades similares a la naturaleza. Homotécnica en lugar de alotécnica. Los genetistas y los especialistas en informática ya escriben de otra manera. La tecnología multiplica la capacidad de descifrar, al punto de no poder polarizar el mundo a partir de los datos de lo vivo y lo no vivo, de lo material y lo energético. Lo que está oculto se revela. Apocalipsis hace alusión a acercar lo separado, foráneo, y jugando con dicho concepto, Peter Sloterdijk refiere: la memoria colectiva tiene razón al retener el mes de agosto de 1945 con sus dos explosiones atómicas en las ciudades de Japón como la fecha del apocalipsis físico, y el mes de febrero de 1997, donde la existencia de las ovejas clonadas se hizo pública, como la fecha de un apocalipsis biológico. De hecho, estas son dos fechas clave en el juicio del ser humano contra sí mismo. Dos fechas que demuestran cómo cada vez menos, el ser humano puede ser concebido a partir del animal, pero también demuestra que el hombre, permaneceremos como tales hasta nueva orden a esta problemática singular, no existe bajo el signo de lo divino, sino de lo monstruoso. Con su técnica avanzada se proporciona una prueba de cómo el hombre bascula en prueba de monstruosidad. El monstruo se asociaba al prodigio, al aviso de los dioses. ¿Mostrar lo anómalo corresponde a lo maligno o es aviso que recuerda nuestra fragilidad? El monstruo de la diferencia singular o el aplaneamiento de la biodiversidad mediante la eugenesia.
El caso de Sterlach, artista australiano de origen chipriota, ejemplifica la transición del estadio tecnonatural mecánico al cibernético. La fascinación de la tecnología vinculada a la máquina promueve una mitología en la que proliferan autómatas, robots y cyborgs. El hombre es concebido cartesianamente como una máquina, las relaciones del mundo se regulan en la máquina estatal que se inserta en el reloj cósmico. Habiendo construido una tercera mano, accionada por señales EMG, y un brazo virtual, impulsado por guantes de sensor, había un deseo de diseñar una oreja adicional, que hablara con la persona que se acercara a ella. El proyecto en los últimos 12 años se ha desarrollado de varias maneras. La oreja extra se imaginó por primera vez como una oreja en el lado de la cabeza. Sterlach refiere: siempre me ha intrigado diseñar una prótesis blanda usando mi propia piel, como una modificación permanente de la arquitectura corporal. La suposición de que si el cuerpo fue alterado, podría significar ajustar su conciencia. Ingeniería de una arquitectura anatómica alternativa, una que también funciona telemáticamente. Ciertamente, lo que se vuelve importante ahora no es solo la identidad del cuerpo, sino su conectividad, no su movilidad o ubicación, sino su interfaz. En estos proyectos y actuaciones, una prótesis no se ve como un signo de carencia, sino más bien como un síntoma de exceso. A medida que la tecnología prolifera y se microminiaturiza, se vuelve biocompatible tanto en escala como en sustancia y se incorpora como un componente del cuerpo. Estos accesorios protésicos e implantes no son simplemente reemplazos de una parte del cuerpo que ha sido traumatizada o ha sido amputada. Estos son objetos protésicos que aumentan la arquitectura del cuerpo, ingeniería de sistemas operativos extendidos de cuerpos y partes de cuerpos separados espacialmente pero conectados electrónicamente. Sterlach plantea: el cuerpo biológico no está bien organizado. El cuerpo necesita estar habilitado para Internet de maneras más íntimas. El proyecto de Ear on Arm sugiere una arquitectura anatómica alternativa, la ingeniería de un nuevo órgano para el cuerpo, un órgano disponible, accesible y móvil para otros cuerpos en otros lugares, que permite a las personas localizar y escuchar otro cuerpo en otro lugar. Las premisas de antropización descritas por Sloterdijk siguen vigentes. El hecho de que el hombre haya podido convertirse en el ser que está en el mundo tiene unas profundas raíces en la historia del género humano, de las que nos dan cierta idea los insondables conceptos de nacimiento prematuro, neotenia e inmadurez animal crónica del hombre. Aún se podría ir más allá y designar al hombre como un ser que ha fracasado en su ser animal y en su mantenerse animal. Al fracasar como animal, el ser indeterminado se precipita fuera de su entorno y, de este modo, logra adquirir el mundo en un sentido ontológico. Este extático llegar al mundo y esta sobreadecuación al ser le vienen dados al hombre desde la cuna, por herencia histórica de su género.
Si el hombre es en el mundo, ello se debe a que participa de un movimiento que le trae al mundo y que le expone al mundo. El hombre es el producto de un hipernacimiento que hace del lactante un mundante. Eduardo Kac, otro bioartista, va más allá reescribiendo el código genético. Kac sobresale a partir de haber ideado, como propuesta artística, a una conejita modificada genéticamente, Bonnie o Alba, junto con el genetista Louis-Marie Audevin. Dicha conejita emitía fluorescencia al ser expuesta a la luz azul, debido a la incorporación del gen GFP de la medusa Aeroqua victoria. El trabajo central de la serie Historia Natural del Enigma es un plantimal, una nueva forma de vida que creé y que llamo Edunia, una flor genéticamente modificada que es híbrido de mí y petunia. La Edunia expresa mi ADN exclusivamente en sus venas rojas. Historia natural del enigma es una reflexión sobre la contigüidad de la vida entre diferentes especies. Eduardo Kac utiliza el enrojecimiento de la sangre y el enrojecimiento de las venas de la planta como un marcador de nuestra herencia compartida en el espectro más amplio de la vida. Al combinar el ADN humano y vegetal en una nueva flor, de una manera visualmente dramática, expresión roja del ADN humano en las venas de las flores, traigo a la realización de la contigüidad de la vida entre diferentes especies. La producción simbólica modifica sus acentos, admitiendo el ruido implícito en el exceso semiótico. Tal es el caso de resaltar la multiplicidad que connota el llanto. Edith Medina propuso un trabajo inscrito en el bioarte en el que abordaba las lágrimas. La artista refiere: a mí me parece interesante pensar cómo esa lágrima podía estar viva en diferentes contextos, en el contexto biológico, en el contexto químico y en el contexto social, y mis piezas, usualmente, o mis proyectos, siempre hacen esta vinculación entre un proceso íntimo, entre un proceso biológico o científico, y entre un proceso social. Y me gusta hacer mucho esta interrelación porque a veces parece que los procesos que estudiamos al interior de la ciencia pierden cercanía con todo lo demás, con un contexto íntimo, con un contexto hacia afuera, social. Más que un experimento, se propone la experiencia integral. El objetivo experimental, la planeación de este y la limitante de variables para el cómputo son replanteadas por la exposición, por destacar, exteriorizar lo que subyace al llanto y detallar las lágrimas. El marco de sentido experimental es ampliado por la porosidad que implica exponerse a la experiencia. La propuesta de Edith Medina puede dar a reflexionar cómo la participación comunicativa puede dirigirse para imaginar y permitir lo diferente, lo excéntrico, la comunicación abierta volcándose a la escucha. Así se llega a restituir la tendencia infinitesimal de variaciones, volviendo a permitir sentir la sutileza de signos que dan riqueza al reconocimiento del lo otro, además de favorecer los puntos de conjunción, de comunión compartida, hacer posible el encuentro y coexistencia sobre la diferencia que implica la relación en comunidad.